Bueno, hola a todos, bienvenidos al Rincón de San Alejo, al primer episodio de este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de It, de las películas de It, de la miniserie, de todo lo que envuelve a este universo de It, de Stephen King, acá con Jesús. Ninguno de los dos es un experto, simplemente vamos a hablar un poquito de, de nuestro acercamiento con It. Hola, Eh, sí, dale. sí, pues hola, ¿cómo están? Aquí. Bueno, Jesus, ¿tú cuál ha sido tu acercamiento con It? Porque digamos, yo he leído los libros, la miniserie, he visto las películas, pues no soy el fan número uno ni el experto número No, uno, para pero he nada. visto de todo. Eh, Tampoco soy el más experto, pero pues sí, me he acercado a... ¿Tú cómo Tengo estás en pósters ese ahí tema? colgados. Literal. Pues la primera vez que escuché de It fue porque vos compraste el libro y estabas hable y hable del libro. Entonces, ahí fue que lo conocí, pero ya las películas, primero vi pues las dos nuevas películas, It y It capítulo 2. Que pues sí me asustaron un poquito. Y recientemente también me vi la miniserie de It, pues que me pareció un poco más interesante porque no es tan terrorífica, sino es como trata los temas de forma más dramática. Entonces como que desarrolla la historia de los personajes un poco más, pero sí se siente un poco más lenta en comparación a lo que pasa en las nuevas películas. Y con Pero todo y que esas películas son bien largas, ¿no? Ahí estaba viendo que la segunda dura casi 3 horas y media, ha sido la película de terror más larga en la historia. sí, dura más de lo que dura la miniserie. Sí, Es que la miniserie dura tres horas las dos partes. sí, Entonces, o sea, en total, sí, 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 estas son, pues, las dos de maratón son como 7 horas más o menos, 6 horas y media, algo así, es, las dos de Andy Muschietti. sí, Pero pero es son que, buenas, son entretenidas. O sea, no es que uno se aburra viéndolas tampoco. Al menos que uno esté total, muy cansado, pero en general las películas a uno uy, como que lo atrapan mucho. yo cuando me la vi en cine la segunda fui el día de estreno de medianoche, un viernes, entonces el viernes después de trabajar uno está cansadísimo. Uy, parce, con todo y que me encanta y que estás emocionado, casi me duermo no de aburrido, sino de cansado, porque es que quieras o no, así te encanta la película, 3 horas y media a las 12 de la noche después del Sí, día de trabajo, uf, es duro, es complicado, es fuerte. Y es que son sí, 3 horas sin moverte. y además es una película de terror que, pues normalmente uno espera una película de terror, es muy activa, como muy ta, 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 y el screamer y el susto. Con It lo que pasa es que si tienes screamer, si tienes terror, más que todo con criaturas, pero también es muy lento. También o sea, lento no, sino más bien como en un ritmo suave, porque hay muchas cosas de historia que tienen que contar. Sí, sí, siento que no Entonces, es tanto de terror, sino también es una historia. O sea, obviamente es como una historia bien contada de terror, no sé si me explico. Es sí, un buen drama, total. es un buen drama además de ser un buen terror. Como que no se enfocan, hay muchas películas de terror y más que todas las nuevas que solo se enfocan en asustar. Entonces, no sé si te has visto las Actividad Paranormal, pero Actividad Paranormal, que ya vamos como en la 12, la última Ya, se más que volvió de Rápido y Furioso. zombies, como que se volvió ya hace el tiempo también. Es como que la historia vale 5, sino es sentarte y pum, pum, escribe, 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 escribe. Acá, pues claramente como se basan en un libro, no, es un libro de 1000 páginas. Claramente un libro de mil Sí. páginas no es susto, 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 sino pues es una historia bien hilada que hay que contar bien. Y se basa mucho en estas películas, en particular siento yo en el terror clase B, y es mucho terror de criaturas, porque no es tanto el screamer y el fantasma, sino son criaturas, por ejemplo, el leproso es una criatura horrible, la cabeza esta eh, del niño con las patas de araña, como que Sí, las criaturas son chéveres también, son sí, muy de sí. Guillermo del Toro, parece. Sí, personalmente siento que la película no te asusta tanto en cuanto a los efectos visuales ni lo que está mostrando en pantalla, sino al concepto de lo que está tratando, que es el miedo. Ajá, Que total. entonces, como la percepción de cómo los niños, incluso en la miniserie también lo percibí mucho, de cómo se concibe a lo que uno le teme y cómo uno le teme, creo que para mí me asustó más que en sí los sustos. Pues los sustos me asustan de momento, pero ya en cuanto a la Total. historia en general, me deja más marcado el miedo que el propio susto. Total, total. Y ahora que hablas de eso del miedo,
Esta película, las nuevas, las de Muschietti, tuvieron que hacer, se enfrentaron a un reto y es que el libro, la novela original, fue cuando ellos son niños, es en el 60, 50 creo que es. El caso es que los terrores que tenían los niños en esas épocas son súper diferentes a los de ahorita. Entonces tuvieron que adaptar muchas cosas. Por ejemplo, el miedo de Richie Tozier, no es los payasos en el libro, sino es el hombre lobo. Entonces tuvieron que Ah, adaptar eso sí, porque en la miniserie sale el hombre lobo. a qué niño de esta época le da miedo un hombre lobo? A nadie. Sí. Entonces tuvieron que adaptar mucho a eso. Por ejemplo, el de Mike, el negro, es un pájaro gigante en el libro. Y lo ¿Un mismo, qué? tuvieron un pájaro gigante que es de fuego. Ah, un fénix. No, no, Interesante. un fénix no es un pájaro gigante que se está quemando. Ah, oh, Es un pájaro como un cuervo gigante, pero gigante, súper gigante. Por más de que sea, o sea, por más de que te la vida real veas un pájaro gigante, pues te puede dar sí. miedo. En la película, ¿cómo carajos ponen eso? Es imposible que un pájaro gigante asuste en una película. Pues también tuvieron que enfrentarse mucho ese reto de cómo carajos vamos a adoptar miedos de ahorita, porque además los miedos de ahorita son re complejos. No es, ay, antes me da miedo Frankenstein, ahora es, me da miedo el pasar del tiempo. Entonces, ¿cómo pones el pasar del tiempo en una película? Muy Me da complicado. miedo vivirte. Me dio la soledad, ¿cómo pones eso? Entonces, pero fue un reto que me pareció que Andy Muschietti hizo bien y siento que es una buena adaptación, si bien obviamente si la comparas con el libro hay muchas cosas que no se ponen y que no se pueden poner, porque es imposible porque son temas metafísicos, ahorita sí que podemos hablar más de eso, pero es una buena adaptación. Sí, yo siento que al adaptar un libro también la idea no es copiarse todo, porque no puedes abarcar todo lo que abarca un libro. Se vuelve, si lo adaptas en una película todo, se vuelve aburrido o se vuelve muy ya demasiado extenso. Creo que lo más importante al adaptar un libro o de pronto cuentos es tomar la esencia de lo que es el libro. No, no sé cómo, yo no me leí el libro de It, pero siento que, pues, como dije, el miedo es como la esencia principal de la trama y siento que es algo que lograron como adaptar bien y en las dos, tanto en la miniserie como en la película, transmitir bien al público. Sí, Y ya la forma en cómo se adapta, porque no puedes copiar todo el libro, no puedes copiar, como dices, los miedos en el libro de pronto se escriben diferente porque son épocas diferentes. De hecho, en la miniserie también hay muchos cambios en cuanto a cómo son los personajes también. Las actitudes del bully son un poco diferentes, aunque sí está como esto del man que es malo, que solo quiere matar a todo el mundo. Pero lo logran adaptar a la época y en el momento en el que sale, y creo que eso es lo más importante en la adaptación, y no tanto que aparezca todo lo que apareció en el libro, porque pues hay cosas que se pueden expresar con palabras y cosas que no se pueden expresar con palabras, cosas que se expresan con imágenes y sonido y cosas que no. Entonces, creo que eso es lo más importante en una adaptación. sí, sí, total, de acuerdo. Porque lo que tú dices, si se da una adaptación igual y ya te leíste el libro, pues es que chévere, lo adaptaste, todo lo que tenía en la cabeza lo pasaste ahí. Chévere es que te presenten esa misma idea diferente, pues estás viendo otro producto. Si quieres ver lo Sí, mismo que el libro, pues lo lees. Y ya. sí, usualmente sí, eso es lo que la gente, mucha gente de hecho que lee los libros espera que la adaptación sea muy igual porque es como este fanbase, pero siento que las adaptaciones también son para incrementar el público objetivo, que ya no sean solo los lectores, sino también otro tipo de personas y lograr sobrellevar una misma historia a diferentes ámbitos multimedia y que pueda impactar a más gente. Entonces, creo que Sí. eso es lo más importante en una adaptación. Hay Y se muchas adaptaciones toma, buenas y otras malas. en esta, chévere también se toma muchas libertades, que lo que tú dices, el núcleo, el concepto de la historia está, pero se toma muchas libertades en los transversales, en los ejes, por ejemplo, en el libro. eh, la relación de Richie y Eddie, que en la película, pues al final los hacen ver que son homosexuales. En el libro nunca pasa esto. ¿Y qué cambió? Nada. O sea, se tomó esa libertad y sigue siendo una buena adaptación, no cambió nada del libro, nadie peleó con eso. Y sí enriquece un poco la historia, porque entiendes por qué este man, cuál era el secreto de este man. Y de hecho, sí, el monstruo lo amenaza con contar su secreto, entonces enriquece la Sí. historia, pero enriquece la historia saliéndose del libro sin cambiar nada drásticamente, sin cambiar el núcleo. Y esas son las libertades que son chéveres cuando ves una adaptación y lees el libro. A mí me parece muy bacano ver las tres cosas porque lo que tú dices, el mismo concepto
contado desde un ámbito súper completo como el libro y dos adaptaciones que son completamente diferentes entre sí. Entonces, muy chévere. A mí me gusta mucho eso. Sí, también vi que las dos nuevas películas tomaron muchos aspectos de la miniserie. Creo que esto que dices que el man es homosexual, como que se trata en la miniserie, como que no se llega a fondo tanto como se llegó en las nuevas películas, pero como que lo hacen ver de una forma más como sutil. Supongo que es por tiempo, porque no tiene tanto tiempo para mostrarlo, pero al final de la miniserie también muestran como este vínculo que tiene. Yo soy malo para los nombres, entonces voy a decir el man chistoso con el Richie, man que se enfermito. Eddie. El psicosomático. Sí. Y otra cosa en los libros que obviamente no puedes adaptar es que, digamos, yo me sé los nombres es precisamente por eso, porque eh, son libros de 1000 páginas donde te cuentan literal la vida de todos. O sea, que te cuentan muchos aspectos de ellos, por ejemplo, y en la película son cositas así como, por ejemplo, con Eddie, que la esposa y la mamá son iguales. Eso en el libro, digamos, lo andan un poquito más. Entonces, con cada personaje como que andan un poquito más, y no, un poquito no, muchísimo. Hay capítulos de su vida y cada capítulo se cuenta desde la perspectiva de uno de ellos. Entonces por eso los conoces también. Entonces, en la película obviamente es muy complicado que uno se aprenda los nombres, que se acuerde o que identifique bien las personalidades, porque es que estás muy limitado, tienes esas horas. En cambio, Sí, en el libro, pues, sí, los libros tienden a hacer eso. Creo que en los libros de Game of Thrones también a cada personaje como que le cuentan su vida para que el lector pueda comprender más por qué está pasando esto. Por ejemplo, Ed Stark, en los libros abundan más en su vida para conocer quién es y tienen un impacto más grande luego en el lector cuando muere, supongo. No me he leído los libros de Game of Thrones, pero sí he escuchado que describen un poco más la vida de los personajes. Por tiempo en un medio audiovisual, pues no puedes contar toda la vida porque uno se va a tornar aburrido, la gente no va, no va a querer ver la vida de cada uno, sino cuando ves algo en pantalla uno usualmente quiere ver como más acción y contar la vida de cada persona se vuelve como muy lento, de pronto hasta monótono y se pierde al usuario. Entonces es algo que es muy propio de los libros, como describir a cada personaje lo que hace y como su vida, como su diario. total, sí, 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 de acuerdo. Y bueno, hablando un poquito, digamos, de la cinematografía y los retos cinematográficos de esta película. Y trabajar con niños es muy complicado porque estuve viendo datos curiosos entre la primera película y la segunda. Pues así pasaron, así pasaron pues poquitos años. En un niño se nota mucho. Y estaba viendo que a todos les tuvieron que rejuvenecer digitalmente cuando grabaron la segunda, todos los niños. ¿Tú te viste Stranger Things, cierto? Sí. Sí, sí, yo me he visto Stranger Things. De una temporada a otra, ¿cuánto hay? Un año y medio. Y los Sí. tipos crecen un montón, es impresionante cuando hay niños en las series o en las películas y pasa poquito tiempo cronológico, es muy complicado porque ellos crecen mucho, un niño crece a todas esas edades. Entonces, Y creo que en Estados Unidos los niños son como más altos, ¿no? Entonces como que se nota más el cambio. sí, total, total. De hecho, no sé si te has visto esta película que se llama Captain Fantastic. Sí, Eh, con Viggo Ahí Mortensen, muestran, sí, ¿cierto? Muy buena. uno de los niñitos es como medianito y uno es como, bueno, es de chino normal, ¿no? En la película y como ya como en estas, donde van a los premios, en estos eventos donde van a los premios, el man ya es como más alto, es como del tamaño del hermano mayor, entonces como y no pasaron sino como 6 meses. Sí, total. El man ya Sí, era todo sí, grandote. sí, 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 eso fue un reto lindo madre para ellos. Y yo ni me fijo, o sea, no se nota que estén con CGI, pues al menos yo no lo noté. Y sí fue puro CGI con la cara de ellos para rejuvenecerlos. Sí, Sí, yo creo que esa tecnología igual ha evolucionado mucho. sí, Ya total, es hay para que muchas vean que cosas es que no se nota. imprescindible. De pronto en Star Wars se nota porque pues Bueno, se es que es sabe que Leia está diferente. vieja Y o ya muerta. no está. Sí. Además, descansa en paz, sí, sí, sí. Y si sabes, o sea, además de los libros de la película miniserie, ¿sabes algo más de It? No.
Sé que de pronto el man suele ligar It con algunas de sus otras historias, a veces, pero más de ahí Sí, no sé. yo tampoco he leído todos los libros de Stephen King, pero sé que It aparece en otro y, por ejemplo, Richie Tozer aparece en otro libro. Pero lo que quería contar, y que también se liga un poquito con esto de que es imposible adaptar un libro de estos, porque es tan difícil adaptar este libro de Stephen King, y es que el tipo en el libro tiene una mitología, lo metafísico, que contarlo en lo audiovisual es imposible. Entonces, resumido, súper resumido, It es una entidad, una entidad que no tiene ni cuerpo, que son las luces estas, las luces fatuas, las que muestran en la película cuando él abre la boca. Eso es It, y es una entidad que representa el mal, el miedo. Y por el otro lado está la tortuga Maturi, creo que se llama así, la tortuga Maturi, que es una entidad cosmológica que vive en el metaverso, que una vez comió mucho, se indigestó, vomitó y salió del universo. Y ella ayuda a los perdedores para enfrentarse a Id. Entonces, no sé si tú lees el libro, te das cuenta, hay varias veces que mencionan a la tortuga, a una tortuga, una vez están en el río y los muerde, ay, me volvió una tortuga, y en la segunda aparece un Lego, o en la primera, no recuerdo, un Lego y una tortuga. Entonces son referencias, pero que obviamente es imposible contarles, y la tortuga los ayuda literalmente a poder vencer a Id, y cuentan toda esta cosmología, cuentan que Id llegó en una nave hace millones de años, que eso muestra en un flashback rápidamente en la película, pero es ¿Una como todo el nave? universo, sí, es súper, súper raro, como que estalló un meteorito y había una sustancia que son las luces, y esas luces pues, cayeron donde es Derry, y por eso es que Id vive ahí, pero es un Mm, ente, no es un extraterrestre. ¿Y por qué el man no puede salir de Río? ¿Porque no sale de Río? No le gusta estar en Derry. Ah, Sí, sí, como sí. que chimba estar acá, voy a parchar. Y aparece cada 27 años, parce. Y acá hay otra curiosidad que me voló a mí la cabeza. Y me voy a buscar datos en este momento en Google para darlo con datos reales. La miniserie de It se estrenó el 18 de noviembre de 1990, y It, la primera de Andy Muschietti, se estrenó en 5 de 2017, septiembre del 17. ¿Cuántos años pasaron? 27, sí. 27. Lo mismo que pasa es el tiempo de hibernación que tiene Aida en el libro, y por eso, o sea, y lo mismo que, o sea, entre niños y adultos hay 27 años. O sea, el man sale cada 27 años Cada 27 años está un periodo de tiempo, que no recuerdo cuánto es, y vuelve a dormir 27 años. y duerme porque está lleno o o porque... Si ya se funciona su metabolismo, necesita descansar todo lo que comió. Chistoso. En la miniserie no mencionan 27 años, sino 30 lo mencionan, como en el 60, en el 30 y en el Ah, 90. sí, no No, recordaba eso. sí, no, o sea, sí recordaba que era como un tiempo, pero No, son sí me di 27. cuenta que lo hacían cada 30 años, no, Sí, no, no cada 27. Entonces, sí, 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 es cada 27 y es como una mitología. O sea, no sé cuál será el significado real, pero sí, y muy bacano que estas de Andy, pues que pues eso que se estrenará 27 años después, obviamente fue intencional, pues quiero, sí, tiene que ser intencional, pero muy chévere, ¿no? Pues, muy, sí, sería y como muy ahí, extraño si no fuera oh, intencional. qué miedo si fue intencional. Interesante. Y sí, 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 sí. Cuando hablabas de los retos cinematográficos, creo que también como el cine ha evolucionado mucho, se nota mucho la forma en la edición y la forma como en la dirección entre la miniserie y la película. Eh, la miniserie también tiene unos cortes más lentos y unos manejos de cámara como más steadies, como más quietos. Obviamente la cámara se mueve, pero como que da la sensación sí, como de que todo es como viejito, que no, como que no, a la vista no hay tanto movimiento, mientras que en la nueva película sí se nota un poco como más de acción y el drama del movimiento de las cámaras. Creo que es algo que ha evolucionado mucho, lo cual pues le hizo muy bien a la película. Pero también es interesante ver eso, como
cómo afecta no solo tanto la tecnología, la evolución como del CGI y de todos estos efectos especiales, sino también en el Claro, manejo de la cámaras, en evolución de el la manejo de cinematografía, diálogos. sí, la manera de eh, hacer películas. sí, Es un y, es, cambio, evidentemente, sí, sí, sí. y depende mucho de la época también. Y pues no sé, me pareció interesante y lo noté mucho cuando estaba viendo la miniserie también. Muy chévere. Claro, es que es mucho tiempo, ¿no? O sea, entre miniserie y películas es demasiado, claro. Lo que tú dices es así, digamos que la calidad de la imagen es diferente, pero si fuera la misma, la manera de hacer la película es súper diferente en las películas de antes a las de ahora. Tú ves una película como Volver al Futuro y una película ahorita de ciencia ficción como, no sé, Ready Player One se me ocurre, que son temáticas similares, son la manera de hacerla, ya no estoy hablando de la calidad ni de la tecnología, lo que tú dices, es súper diferente, la manera de pensar en la película. Sí, y aparte de ser súper diferentes, logran como concentrar como una misma idea, como una misma esencia en tanto la vieja y la nueva, y como que no se siente el cambio, o sea, a pesar de todo esto, no se siente como el cambio entre la miniserie y la película. Obviamente, pues, Sí, 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 es luego cierto. después se ve más bonito, más HD, no sé, pero en sí, en general, como que no deforman la historia. Me pareció muy chévere eso. Hay películas que sí deforman mucho cuando Total. cambian a CGI. Total. Y hay una escena que ninguno de los dos se atrevió a, ninguna de las dos adaptaciones cinematográficas se animó a mostrar. Y es una escena que es como un meme y es muy popular y es la escena de la orgía de los niños. ¿Sí has escuchado eso? ¿Qué? ¿No? ¿Ni idea? No. Parece que es imposible adaptar este tipo de cosas en cine. Al final deben ser ahí cuando son niños. Ellos pudieron vencer a It porque están conectados, porque de alguna manera tienen vínculos de fraternidad, de amor. Y cuando vencen ahí, ya estos vínculos se debilitan, pues porque quedaron cansados pues, de la pelea, porque es una pelea que no es física, es una pelea que también es mental, emocional, sí, como Sí. telepática, por decirlo así, de imaginación, porque no sé si te fijaste que ellos al final vencen, bueno, esto es en la segunda, pero vencen Con a la la fuerza del imaginación. amor. Sí. Sí. Imaginación. Inserte meme, es como, eh, y se acabó estos lazos y ellos cuando están saliendo de las alcantarillas, para volver a hacer los lazos, cada uno por uno, pues están con Beverly en las alcantarillas. Son niños y al final se les olvida todo, no se acuerdan, pero lo describen en el libro como por turnos, pues están con Beverly. Entonces, es fuerte el libro y escena claramente no iba a estar en ninguna adaptación, como muchas otras que son fuertes, pero, pero sí. Y otra escena que creo que en la miniserie también está es la de Andy Malone, el homosexual de la segunda, que lo botó de un río, los homofóbicos. Ah, sí. Esa está en la miniserie, ¿verdad? No, esa está en la película, en la miniserie no Ah, está. en la película y en el libro claramente. Esa fue escena calcada del libro y lo más triste es que es una escena basada en hechos reales. Ah, Eso sí pasó. esa escena es fuerte, o sea, Es fuerte, fuerte porque además a mí fue de las que más me impactó porque, bueno, que algún día te salga un payaso asesino que detrás de ti es algo que, pues, que no te imaginas que puede llegar a pasar. Pero como esto, pues así, o sea, puede pasar a diario que algún homofóbico bote a alguien por un puente, lo mate, lo acuchille. Siento que es fuerte precisamente porque es real. O sea, porque es. Sí, 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 es algo que pasa. Es un terror del mundo sí, real. sí, o sea, da miedo. O sea, da miedo cómo salir Y y sí que pasó. ver eso o que le pase. Sí, Es que fue de la vida real muy loco, porque de hecho esa escena podía ser de cualquier otra película, de un documental, de una película de acción, porque solo en el último momento muestran a ir desde lo lejos, pues a Pennywise, al payaso Pennywise, a saludarlo. sí, sí, se lo come por completo. Le Sí. abre la boca y ¡tas! Y El man queda todo traumado, sí. qué actorzazo ese, ¿no? Sí, eh, Y a Pennywise. esa escena me impresionó mucho también porque uno pensaría como, bueno, It le va a decir como que vaya y véngase, pero llega It y no. Right. Sí, o sea, el man está, el novio está mal y pasa de estar mal a estar peor. Es, Total, total. o sea, es impactante mentalmente, uno es como, what, pero, ¿por qué? Y es algo pues que sí pasa, que
son momentos de la vida en los que uno a veces está bien, luego está mal y luego está peor. Sí, total, Y total. pues es impactante. Y cuando hablabas de esta película, de esta película, esta escena fuerte de la orgía, o sea, yo creo que si saldría al aire sería demasiado No, polémico. y además que son actores menores de edad. O sea, creo que No, pues, legalmente sería muy complicado que lo permitieran, ¿no? pues podría ser CGI, pero, o sea, igual sería muy polémico. Como que saltaría mucha gente y No, ahora con las redes sociales y que ahorita todo el mundo se todo se entiende por viraliza. todo. Sí, entonces, No, pero es que sí sería complicado. Y más que sí. todo que es en el libro, en el libro es complicado entender por qué fue. A mí me tocó buscar en internet por qué pasó esto. Siento que son conceptos que si son difíciles poner en un libro, pues ponerlos en una película pues son imposibles, porque en una película tú no puedes jugar tanto, digamos. Sí se puede, pero es complicado jugar con los pensamientos de los personajes, mostrarte cuáles son sus emociones. Estás un poquito más limitado Sí, en y eso la es lo que pantalla que las hablábamos puedes. antes del concepto, que hay cosas que sí puedes expresar con palabras y cosas que no Sí, puedes expresar visualmente. Va a ser complicado. Igual es, o sea, igual si la escena se hiciera, sería muy complicado también que la gente entendiera por qué se hace, por qué pasa. Porque si bien fue difícil saber qué pasa, por qué está pasando leyéndola, no me obvio, imagino es visualmente. Yo creo que visualmente sería más impactante explicativo. Ajá. Y que no entenderías un conceptual. carajo, dirías que enfermo Andy Muschietti, que enfermo los creadores de esta película pusieron a estos niños a hacer Steve, esto. sí, ¿qué Es, les pasa? Para la cárcel, demanda, si sí, que no, le pasa a Stephen King, degenerado de mierda. sí. Me Aunque parece, la me mente de parece Stephen también King sí estaba perturbadita. de Stephen King. Sí, el man fue alcohólico y drogadicto. Y no recuerdo si fue este libro o otro. Creo que es este. Lo escribió tomándose una canasta de cerveza y con un gramo de cocaína al día. Ush, Sí, sí, sí. Sí, un poquito pues me recordó a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que el autor que ahorita recuerdo me va a marcar por no recordarlo. Lo consumió, lo escribió bajo el LSD. Muy crazy. un severo viaje a razón el mundo metafísico y todo esto. Y si está a Stephen King, sale en las No, o sea, películas. no. El man, Traté de verlo y no lo vi. en la segunda, cuando él va a comprar su bicicleta, el dueño de la tienda es él. Ah, Sí, sí, sí. Y se está tomando un café en una tacita independiente, que es un equipo argentino del que es hincha Andy Muschietti, el director, que es ah, argentino. el Sí, sí, sí. independiente. Ya ve. De Esta, Rosario, creo que es. No sé, esta escena también cambia, ¿no? En la miniserie la bicicleta se la da el negrito, se la da. de hecho, es que en el libro la bicicleta es súper, súper importante. La bicicleta se llama Silver y está desde niños. O sea, me sorprendió que en la primera película no estuviera, porque es un personaje más, por decirlo así. Y él siempre está con su bicicleta. Y Siento que de pronto mostrar el símbolo que es la bicicleta o la importancia que tiene de pronto es un poco difícil, sí, tanto total. porque en la miniserie también lo muestran y tratan de hacer como que, Silver, pero como que la mencionan y uno dice, pues es la bicicleta del man de niño, no, uno no siente que sea un Exacto, personaje exacto. más. Total. Y otra cosa que les falta también en comparación al libro es, bueno, la segunda lo muestra mal, los barrens, los terrenos baldíos, los matorrales estos verdes. Ujú. Pues sí, los campos estos como de humedad, si te acuerdas donde ellos están, donde hacen el ritual, Sí, eso es súper, súper importante en el libro. Yo diría que el 60% del tiempo que están los niños están ahí. Y acá, pues también lo ponen, pero no tanto. sí, no lo ponen tanto de hecho creo que se centran más como en tratan de desarrollar un poco más la vida personal de cada personaje en vez de ponerlos tanto tiempo en los baldíos. Y mira que también, hablando de los baldíos, cuando hacen el ritual de Chad, creo que se llama, que es cuando entienden cómo llegó Ida a la Tierra y cómo vencerlo, que solo muestran en la película, que es con humo, si no estoy mal en la película. eh, con todo y que lo tratan de explicar, igual es confuso este ritual. Y en el libro ni se diga, en el libro tienen que poner lengua con lengua y morderse para entrar en un plano metafísico que los hace volverse al pasado y ver cómo fue que llegó a la Tierra. Es súper raro, tanto en la película como en el libro. Ese En, ritual que hacen.
En la película no entra solo Mike, En la película entra solo Mike, sí, en el libro que, están Richie y que Mike, sí, mal no estoy. sí, que le pone algo en la bebida y el man empieza a tener como un viaje de viaje ahí todo Sí, extremo. claro, la película son Mike y Bill y es como un viaje. O sea, literal, es como una cosa mental. En el Sí, libro, si no, es que también es un harto spoiler, si tú lo leí, no recuerdo exactamente todo, pero si no estoy mal, son Richie y Mike, y no es que tengan una experiencia ahí crazy, sino van literalmente al pasado. Y ven, o sea, ellos ven y escriben que ven como todo está así con pastos crecidos y bichos gigantes y cae un meteorito ahí. ah, o sea, reviven la experiencia, sí, no, no, sí No es es como diferente. alucinación, sino literalmente viajan al pasado, o sea, su mente viaja al pasado y sienten, o sea, parece que también el cuerpo. Y es Ah, muy raro ese ritual, lo llenan de humo. Ahí muestran también que ellos tenían una fortaleza abajo de la tierra, en la película. sí, en la Eso lo película y llenan, en la miniserie no. eso lo llenan de humo y se tienen que poner lengua con lengua, morderse y un montón de cosas ahí extrañas para poder acceder a eso. Sí, está como bizarro el, El el libro es Stephen raro, King. güey. No, el Mike, sí, escritor. es obvio. Sí, está súper loco ese tipo. No, pero nos ha dado buenas libros y buenas películas, ¿no? Hay varias adaptaciones que hemos visto de él. Sí, se escucha re loco. Pero este viaje no lo mencionan en la miniserie. Sí, no, O, pues yo, no, no. sí y me parece que sí es como importante como para conocer quién es Sid para poder pues vencerlo. Entonces es algo que pues le doy un plus ahí a las películas de que sí lo mencionan. Además de que o sea, como mostrar un viaje, así sea en el tiempo astral, es como muy difícil en las películas. De hecho, el abrazo de la serpiente trata de hacerlo, pero no lo logra muy bien. Es complicado lo que hablábamos, ¿no? Como que jugar con esos temas esos temas como espiritualidad, de sentimientos, de mente, ponerlas en la pantalla, pues te limita mucho. Sí, es Los que igual papeles. cada persona lo siente diferente. Yo siento que Exactamente. en papel uno lo puede sentir a su modo, pero ya visualmente como que te están impregnando una forma de sentir algo, entonces Total. no se siente igual. Y por eso a veces también las adaptaciones a mí cuando me leo un libro antes de la película, que ha pasado solo 2 veces en mi vida, pero el caso me da mucho miedo porque tú ya tienes un imaginario del personaje, solo el personaje físicamente, su forma de actuar, y te ponen un actor que no tiene nada que ver como tú lo pensabas, como camina tal, y te dices, uy, pucha, tal vez esta película no me vaya a gustar y me dañe un poquito mi experiencia. Entonces a veces también puede ser una novela de filo, digamos con It no me pasó, pero con otra película que sí vi y leí el libro antes, eh, pues todo lo contrario, me dañó un poquito la experiencia. Y es Y, Mentes Poderosas, la película que incluso son 3 libros y solo salió una película, porque les fue muy buena. sí, yo creo que yo, yo no creo que es bueno hacerse por esas expectativas de cómo van a ser las cosas ya cuando abra una película. Obviamente uno cuando lee un libro se imagina como todo un mundo, pero yo creo que ya al ver una película uno tiene que ya tener en mente de cómo parce este man va a ser algo totalmente a lo que yo pensé, entonces diferente a lo que yo pensé. Entonces, pues baila. Por favor, sal de mi mente De todo acuerdo, este percepción. sí, muy, muy, muy de acuerdo. Y, pero sí, no, buena adaptación, ambas me parecen buenas adaptaciones. Tal vez envejeció un poquito más la miniserie, tal vez si la ves ahorita, la gente que no se la ha visto tal vez no la disfrute. Y más que esta cuestión de Pennywise del payaso fue pues, un meme, es un icono de la cultura pop y uno se espera, pues en la miniserie yo me esperaba una cosa súper terrorífica y pues realmente cuando tú ya estás acostumbrado a aspectos tan nuevos, tal vez no da Sí. tanto miedo, entonces tal vez el que no se la haya visto y espera que sea la cosa más aterradora, no. Igual que El Exorcista, por ejemplo, yo El Exorcista me la vi por primera vez hace muy poco, hace 1 o 2 años, y todo ese mito de que da mucho miedo, a mí no me dio miedo precisamente, son películas que envejecen mal. Entonces tal vez si alguien no se la ha visto la miniserie, lo mejor es que no se la vea para que siga pensando que Tim Curry, Pennywise de Tim Curry es súper miedoso. Sí, y es lo que te decía también de la evolución del cine y de cómo se cuentan las historias. En la miniserie muestran una película de miedo del hombre lobo
como de hace mucho tiempo, que era blanco y negro, y esa vestimenta del lobo y todo eso en ese tiempo daba miedo. Y ya cuando uno va a ver, pues ya 50 años después, ya no da tanto miedo porque uno ya está acostumbrado a que lo impacten más visualmente. Y ahora pues también con It, como uno ya lo ve abriendo la boca y dándose Así. vueltas, retorciéndose, ya no da tanto miedo cuando sale de la ducha, por ejemplo, en la miniserie. Pero digamos que a mí sí hubo una parte en la que me dio miedo y es ¿No cuando, parece? y creo que también en la película, es de las partes que me da más miedo y es cuando Beverly va a la casa, a su casa vieja, que ve a la viejita y se transforma como en el No, eso leproso. es un viejo. Eso, el viejito, en la miniserie se transforma en el papá, si mal no estoy. Sí. Y me dio miedo, como que sí logró impactarme en la miniserie también, como el miedo, como el man ahí como que aparece de la nada, todo feo. Total. Y la forma, o sea, como lo siente la vieja, que le teme a su pasado, que le teme a lo que era el papá. En la miniserie no muestran mucho o sea, cómo era el papá con ella, solo muestran como una escena. Creo que en la película sí lo desarrollan más, pero igual se siente fuerte. Y me asustó, no tanto como lo mostraron visualmente tampoco, sino sí, el Y sentimiento. eso es muy interesante, porque eso es también muy traído del libro, y es que Derry, la ciudad y su gente, es un personaje más, y son, o sea, hay que entender que toda la vida han estado influenciados por Derry, por It, perdón, porque cada 27 años siempre pasa algo y la gente siempre es mala en Derry, siempre son malos, influenciados por It, y ahí lo muestra en la película muy explícitamente, por ejemplo, en eso del papá, el papá es malo, es terrible, y también la escena de la primera, cuando cogen cuando los bullies cogen al niño y le cortan la barriga, pasan unos adultos, voltean a mirar, siguen derecho y en el carro salen dos bombas rojas atrás. ¿Sí te acuerdas de esa Ajá. escena? Sí, sí me acuerdo. Y eso es súper claro, pues en el libro lo hacen claro todo el tiempo, es que la ciudad es un personaje más, un personaje que es malo y la gente es mala porque están influenciados por él. Y entonces por eso los niños, porque tú pensarías, estos chicos, ¿por qué no le cuentan a alguien? ¿Por qué no van con sus papás? ¿Por qué no van con la policía? Y es porque no les creen, pero porque están influenciados. Y también muestran esto en la película cuando los papás de Bill le echan la culpa, literalmente, y en el libro es mucho peor, de que el hermanito se haya muerto. Y lo ignoran, y es muy Sí. fuerte. En la miniserie creo que la forma en la que el man le habla al hermano si a uno le hace sentir peor, porque en la película no le habla tan fuerte cuando le da el barquito, pero en la miniserie sí es como, sí, ten esto y vete. Sí, te ayudo a pintar el barco y vete. Y lo Y ya recuerdo, cuando se está yendo es como, ten cuidado. Pero pues sí le habla fuertecito, es como, por favor, no le hables así, tiene literal. como 2 años, Y 5 no años recuerdo de... si en la serie o en la miniserie, perdón, en la película o en la miniserie lo muestran, pero en el libro sí, y es que el man se hace el que tiene gripa y que por eso no sale. Y Sí, luego en el en libro, ambas. en el libro dicen que era, pues puramente era que la daba pereza salir con el niño, pues porque qué mamá era jugar con tu hermanito. Y eso le carcome la culpa pues, un montón. Que dice, pucha, yo no salí con mi hermanito y lo matan. Y eso que en la miniserie lo matan suave. Porque en el libro de la película es fuerte, le arrancan el brazo y hay sangre y hay gritos. En la película suavizaron el resto de ese momento, en la miniserie lo suavizaron muchísimo eso. Sí, solo dicen que cortaron el brazo y se desangró. Creo que en la película él piensa que está vivo hasta que bajan al caño, ¿no? Ajá. No, no, porque en la miniserie sí le hacen un funeral. Sí se muere y el man carga como con toda la culpa toda la vida. Pero sí en la miniserie sí me pareció un poquito hijo de puta del como así ten este barco y vete. Sí, sí, fue mal, su Me, hermano ahí. me, me, me dio culpa ajena también. Fue como no le diga así. Uf, total, a morir. Sí, Sí, no, pero bueno. pobre chino. Sí, en todo caso, pues sí, lo que hemos dicho muchas veces, muy buena adaptación, recomendadísima para unas buenas horas de sustos y buena historia. Sí, Y buena muy película. buena historia. No se la vean cuando estén cansados, no se duermen. Sí, de verdad, Y muy cierto. creo que algo que quieras concluir, ya para ir cerrando.
No, pues sé que al parecer sí, sí es una buena adaptación y estoy feliz de que mucha gente no se haya quejado tanto porque hay mucha gente que se queja de los libros Pues, todo. traídos a películas. Sí, Entonces, sí, estoy contento con haber visto la película y también haber visto la miniserie. Es recomendada si les gusta, pues, las películas viejitas. sí, igual recomendada la película del 100%, además apoyar al director latino. Eh, Sí, que yo independiente. literal, la miniserie, si son de gustos abiertos, véanla. Si pues, sepan que es una película, una adaptación muy vieja. Así que, pues sí, si les gustan las películas viejitas y no se van a molestar porque no hay efectos super 3D, super HD, véanla. Y el libro, recomendadísimo. Son 1000 páginas donde se van a asustar el triple, donde van a entender vainas que no entendían en la película. Es una lectura, no se asusten cuando vean el libro porque es gigante, pero pues para leer, Asústense leyendo el libro. está leyéndolo, exacto, está leyéndolo. Y recomendadísimo y ya. Y yo creo que pues ya, es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar un episodio más. Bueno, realmente el primero del Rincón de San Alejo con Nicolás Restrepo y Jesús Pineda. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta la próxima.